Dicen que en el sótano del Hospital San Nicolás de Buenos Aires aún se escuchan los gritos de los pacientes que jamás lograron escapar. ¿Fue solo negligencia? ¿O hubo algo mucho más oscuro acechando entre las sombras del pabellón abandonado? Descubre la verdad detrás de los crímenes, los rituales prohibidos y las apariciones que aterrorizan hasta a los guardias más valientes. Si crees que la medicina siempre salva, prepárate. Aquí, la muerte tiene rostro y el miedo nunca duerme. En lo profundo de Buenos Aires, donde el bullicio urbano convive con historias que se niegan a morir, se levanta el Hospital San Nicolás, hoy comúnmente conocido como el Hospital Maldito. Detrás de su arquitectura imponente, envuelta en el estilo Art Deco de los años 20, se esconde una de las historias más inquietantes del país, donde el límite entre la ciencia y la superstición se desdibujó para dar paso a una leyenda oscura, nutrida por crímenes nunca resueltos y apariciones inexplicables. El hospital abrió sus puertas en 1928, con la promesa de devolver esperanza en tiempos de crisis epidemiológica. Sin embargo, desde sus primeros días, el destino parecía empecinado en torcer su propósito. En sus sótanos se recluían pacientes con enfermedades infecciosas, aislados de la sociedad y casi olvidados por el personal. Testigos de la época relatan cómo, en la quietud de la madrugada, se oían susurros, llantos y hasta gritos de angustia. Se creía que la desesperación por salir inducía a los internos a la locura. Pero pronto, los trabajadores comenzaron a sospechar que algo más acechaba entre las sombras de los corredores húmedos. En 1932 ocurrió el primer incidente que sembró el terror. Rodrigo Araoz, uno de los médicos más reconocidos, desapareció sin dejar rastro tras internarse en el sótano para atender a un paciente en estado crítico. Su expediente se cerró como fuga voluntaria, pero los rumores señalaban que lo habían visto caminar junto a una figura encapuchada antes de perderse en la oscuridad. Ese mismo año, y durante la década siguiente, al menos 5 pacientes y 2 enfermeros desaparecieron en circunstancias similares. Durante la década de los 40, el hospital fue escenario de varios experimentos médicos clandestinos, avalados en secreto por figuras de poder desesperadas por encontrar soluciones a epidemias. Entre los registros médicos ocultos se encuentran nombres de pacientes cuyos cuerpos jamás fueron entregados a sus familiares. La prensa local comenzó a difundir historias sobre el médico de los pabellones prohibidos, un hombre que solo aparecía de noche y cuya firma en los informes forenses era ilegible. Los expedientes, llenos de tachaduras y partes censuradas, alimentaron la leyenda negra del hospital. El miedo se instaló en la rutina de los trabajadores. Algunos afirmaban sentir una presencia constante detrás suyo durante las rondas nocturnas. Otros aseguraban haber visto sombras moverse por los pasillos o encontrar puertas abiertas que sabían haber cerrado minutos antes. Lo más inquietante es que, a menudo, las cámaras de seguridad capturaban imágenes distorsionadas, donde figuras humanas se mezclaban con siluetas animales y destellos de luz inexplicables. Los pacientes, lejos de mejorar, comenzaban a tener episodios de pánico, describiendo extraños rituales realizados al pie de sus camas y seres encapuchados susurrando nombres en lenguas desconocidas. En 1953, el horror escaló. Una ola de denuncias anónimas llegó a la dirección, señalando que en el sótano se efectuaban rituales prohibidos y los gritos de los internos eran acallados a la fuerza. La policía intervino varias veces, pero los registros de ingreso y salida siempre mostraban inconsistencias. Una noche, un grupo de patrulleros logró ingresar a la zona más antigua del hospital, conocida como el Pabellón Maldito. Lo que encontraron fue aterrador. Vendas ensangrentadas, símbolos tallados en las paredes, velas apagadas y una atmósfera helada, imposible de explicar por el clima exterior. A partir de ese momento, la reputación del hospital se derrumbó. La comunidad empezó a evitarlo, mientras los pocos pacientes que quedaban pedían ser trasladados.
Sin embargo, ni los cierres administrativos ni las remodelaciones lograron erradicar los sucesos extraños. El Hospital San Nicolás quedó marcado para siempre, envuelto en un halo de misterio y horror que, hasta hoy, sigue cautivando a investigadores paranormales, periodistas y curiosos que buscan respuestas en sus pasillos abandonados. En la memoria colectiva de Buenos Aires, pocas historias generan tanta inquietud como los sucesos dentro del pabellón maldito del Hospital San Nicolás. A partir de los eventos en 1953, las leyendas sobre este sector crecieron y se ramificaron. Casi nadie se atreve a entrar, especialmente por la noche. Lo que fue una zona de recuperación para pacientes críticos se convirtió en un escenario donde el miedo parecía materializarse en cada rincón. Paredes cubiertas de símbolos tallados, puertas que chirrían sin viento y la constante sensación de ser observado desde los espejos rotos. Testigos directos cuentan que algunos pacientes eran llevados allí bajo órdenes desconocidas. Entre susurros en los pasillos, se hablaba del doctor sin rostro, una figura de bata blanca que nunca mostraba la cara. Se dice que su presencia era precedida por un frío intenso y que el aire se volvía denso y electrificado, como amenazando a quien intentara resistirse. Un expaciente entrevistado años después relató que durante su estancia sintió que no solo luchaba por sobrevivir a la enfermedad, sino que debía permanecer cuerdo ante las visiones de sombras moviéndose detrás de las cortinas y voces graves que pronunciaban su nombre cuando estaba solo. La década del 60 vio un incremento en los reportes de actividad paranormal. Enfermeros y médicos que trabajaban de noche se rehusaban a pasar por el pabellón, a pesar de las órdenes de arriba. Las historias de camillas que se movían solas, luces parpadeantes que dibujaban siluetas humanas y objetos que desaparecían, formaban parte de la cotidianidad del lugar. Algunos relatos más extremos aseguran que las sombras tomaban forma física, atacando a quienes profanaban el espacio con intenciones de investigar o trasladar pacientes sin permiso. En los registros de la policía y los expedientes hospitalarios aparecen siempre las mismas frases. No se encontraron pruebas. El hecho no pudo ser verificado. Causa archivada por falta de testigos fiables. Pero los rumores persistieron y solo crecieron. Una grabación rescatada en 1967, proveniente de un periodista que intentó pasar la noche en el pabellón, muestra gritos desgarradores, pasos apresurados y lo que parece ser el llanto de un niño detrás de una puerta con doble cerradura, a pesar de que no había pacientes infantiles en ese sector. El clímax llegó en 1976, cuando una enfermera de apellido Salas fue hallada sin vida en el sótano. Las autoridades levantaron acta de muerte por paro cardíaco, pero las marcas inexplicables en las paredes y su cuerpo contaban otra historia. Desde aquella noche, las nuevas generaciones de trabajadores optaron por no hablar del tema, y los guardias que patrullan el hospital juraron haber visto su silueta deambular, buscando ayuda entre la penumbra. Con el paso de las décadas, el Hospital San Nicolás se transformó en un imán para investigadores paranormales, periodistas sensacionalistas y curiosos, dispuestos a desafiar el terror. Entre los años 80 y 2000, múltiples grupos intentaron documentar lo que sucedía en el pabellón maldito, aunque la mayoría abandonó el edificio antes de completar su trabajo. Muchos afectados por crisis de pánico, calambres inexplicables o, en casos extremos, desmayos abruptos. Los pocos que lograron grabar audio y video presentaron pruebas perturbadoras. Voces en frecuencias imposibles, rostros que aparecen y desaparecen entre la neblina nocturna y objetos moviéndose sin contacto físico. A partir de los 90, la difusión en medios de comunicación y foros de Internet aportó nuevo combustible a la leyenda. Un investigador independiente publicó un informe sobre la correlación entre las desapariciones y los cambios de temperatura en el pabellón. En reiteradas ocasiones, la policía intentó poner fin a las expediciones clandestinas, pero los secretos seguían saliendo a la luz.
La administración del hospital restringió el acceso a ciertas áreas, sin éxito. Los testimonios seguían multiplicándose cada año. En tiempos recientes, trabajadores jóvenes, sin experiencia previa en sucesos paranormales, reportan sentir presiones en el pecho, escuchar sus nombres susurrados por voces desconocidas y presenciar alarmas que se activan sin razón. Las grabaciones de las cámaras de seguridad muestran sombras desplazándose en direcciones imposibles, puertas abriéndose y cerrándose solas, y luces que parpadean al ritmo de cánticos inaudibles para el oído humano. En 2019, un grupo documentalista logró captar imágenes de una figura femenina paseando por los pasillos vacíos. La aparición se desvaneció tras cruzar una pared, dejando tras de sí huellas mojadas que se evaporaron segundos después. Las redes sociales viralizaron el video, sumando miles de testimonios de seguidores que alegan haber sentido energías extrañas al reproducir la grabación. El hospital intentó negar la veracidad de los hechos, pero la presión mediática obligó a abrir una investigación interna que, como antes, concluyó sin explicaciones. Actualmente, el Hospital San Nicolás sigue cerrado al público, pero su historia está más viva que nunca. La mezcla de crímenes sin resolver, rituales prohibidos y fenómenos paranormales continúa atrayendo a quienes buscan respuestas o simplemente desean experimentar el terror de enfrentarse a lo inexplicable. El Hospital San Nicolás permanece parado en la memoria de Buenos Aires como un recordatorio de los límites difusos entre lo real y lo sobrenatural. Lo que empezó como una institución destinada a salvar vidas, terminó siendo un símbolo de misterio, muerte y fenómenos inexplicables. Cada generación aporta nuevos relatos. Trabajadores que renuncian tras un solo turno de guardia nocturna. Policías que prefieren obviar patrullajes en la zona y turistas que aseguran haber sentido una mano invisible dentro del edificio. Incluso científicos agnósticos que investigaron el lugar terminaron admitiendo que hay variables fuera de su control. A pesar de los intentos municipales por demoler la estructura y edificar nuevos complejos, siempre ocurre algún accidente extraño que detiene la obra. Maquinaria que falla sin causa aparente, obreros que sufren ataques de pánico o un inexplicable descenso de temperatura que obliga a evacuar el sitio. Los vecinos creen que el hospital no quiere ser olvidado y que el dolor, el miedo y la injusticia que allí reinaron quedaron impregnados en los ladrillos y el aire mismo. Diversos equipos multidisciplinarios, desde médiums y parapsicólogos hasta arquitectos y psicólogos sociales, han intentado explicar el fenómeno. Unos hablan de energía residual, otros de portales interdimensionales abiertos por los rituales de antaño. Existen teorías sobre experimentos médicos que salieron mal y sobre pactos hechos en secreto para encubrir crímenes cometidos entre sus pasillos. La verdad, como sucede con los grandes mitos, es esquiva y cambia de forma según quien la cuente. Y mientras tanto, muchas personas siguen sintiendo una extraña atracción por el lugar. Buscan respuestas, redención o simplemente la emoción de enfrentar sus miedos más antiguos. Para algunos, el hospital es un monumento a la resiliencia humana. Para otros, una advertencia viva de lo que sucede cuando la ciencia, el poder y la desesperación se cruzan sin control. La leyenda del Hospital San Nicolás sigue viva, más vigente que nunca, en cada testimonio, cada grabación y cada nuevo relato que sale a la luz. ¿Te animarías a entrar al hospital maldito? Si esta historia te dejó intrigado, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos episodios. Déjame en los comentarios qué otro caso paranormal o criminal te gustaría que investigue. Tu participación mantiene viva esta comunidad de buscadores de la verdad y lo inexplicable.